Bienvenidos todos mis hermanos, es un gozo estar aquí con ustedes siempre. Nadie se vaya a confundir por el decorado. Fue una administración para los niños, explicándoles el origen del pacto de Dios con Noé, que no volvería a destruir la tierra por agua. Y ese es un pacto. Es un resultado de la obediencia. Así que nada que ver con lo que hoy se usan los colores, ¿verdad? La gente, pues la sociedad. Hay una verdad, hay un origen, por eso es que está decorado así, porque los niños están siendo enseñados en la verdad. Bueno, mis hermanos, vamos a, les dije que íbamos a hacer un paréntesis en el Evangelio de Juan, porque dado el momento que se está viviendo, los eventos de la gente, los eventos sociales, lo que el mundo hace, entonces nosotros necesitamos conocer la verdad detrás de tanta farsa y tanta mentira. Quiero comenzar llevándoles a un texto, porque hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios como verdad, pero déjenme explicarles muchas cositas previamente. En Proverbios capítulo 30, el versículos 5 y 6, dice esto. A ver. El 5. Toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. A partir de ahí vamos hoy a explicar muchas cosas. ¿Cree que esta palabra sí le va a bendecir, verdad? Bueno, levante su Biblia. A ver, quiero ver las Biblias en alto y lo dice conmigo. Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Toda es verdad. Lo que ella dice, yo lo creo. Por ella te conocí. Ahora soy salvo, mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Te doy gracias, Señor, porque si comparto tu palabra con otras personas, ellos pueden recibir lo mismo que yo he recibido. De manera que te doy gracias por tu palabra sin error, perfecta, infalible y eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero hablarles de la importancia histórica que tiene el 31 de octubre para la iglesia evangélica. No tiene nada que ver con las celebraciones de Halloween. Es una tragedia, es una tristeza que muchas iglesias cristianas evangélicas, por lo menos así se denominan, se ocupen de celebrar esta fiesta porque es divertida y que los niños no pueden ser, no puede negárseles el gusto de celebrar. Nuestros niños realmente tienen que ser enseñados en la verdad. Entonces, hay una verdad que la iglesia tiene que conocer históricamente del 31 de octubre. Los cristianos no debemos de participar de ninguna práctica que las escrituras no aprueben o que tenga un origen oscuro en el reino de las tinieblas. Satanás es un experto en torcer la verdad o en ocultarla y siempre poner alguna entretención. Mire, con las fiestas importantes para los cristianos, ¿qué es lo que hace? Bueno, si es Navidad, todas las miradas y toda la honra y todos los méritos se los lleva Santa Claus. ¿Y Jesús? Para nada, ¿verdad? Si muchos hacen una natividad y la ponen en un rincón
y la noche de la parranda se pasan llevando al niño. Santa Claus, ¿qué te trajo Santa Claus? ¿Qué te trae? ¿Qué le vas a pedir? Y el viejito panzón, ficticio, un personaje que nunca existió, se lleva el mérito, porque Satanás es astuto. Si lo vemos en el tiempo de la Semana Santa, pues la coneja y los huevos, ¿verdad? Y el sacrificio de Cristo y la crucifixión. El sacrificio de la cruz por nuestros pecados, ¿dónde queda? No, es la coneja. Satanás es experto en cubrir la verdad y entretener a la gente. Bueno, ahora viene el 31, Halloween. Oh, qué divertido disfrazarse del monstruo más feo, de la bruja más mala, de cualquier cosa. Y yo le preguntaría a los niños, si a una niña que se disfraza de bruja, ¿tú quieres hacer lo que la bruja hace? No, solo es un disfraz, sí, pero lo que estás participando. Bueno, pero de la verdad que quiero hablarles es que hoy vamos a hablar de los pilares de la reforma religiosa que tuvo un detonante el 31 de octubre. En el año 1517, el siglo XV, un monje católico de la orden bizantina en Alemania, él era un personaje muy reconocido, era profesor de filosofía en la Universidad de Wittenberg, o sea, no era ningún ignorante. Pero él estaba muy inconforme con las cosas y las prácticas que la Iglesia Católica hacía que no eran bíblicas y que eran un engaño para la gente. Entonces, él, una noche, el 31 de octubre, fue y clavó 95 propuestas. Históricamente le llaman tesis, pero eran propuestas de cambio. En las paredes de la Catedral de Wittenberg, eso era como diríamos, como un mural donde se podía publicar cosas. Y allí él protestaba por las cosas, por algunas cosas, que él no quería salir de la Iglesia Católica, él quería nada más que algunas cosas fueran corregidas y que se dejaran las prácticas que no eran bíblicas y que no agradaban a Dios. Entonces, una de las cosas que más le molestaba era la venta de las indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran un pago por sacar a un muerto, a un ser querido, del purgatorio. Y, en primer lugar, ¿cuál purgatorio? Si no existe. La Biblia nunca habla de purgatorio. Ese fue un invento de la Iglesia Católica para manipular a la gente en temor y poder sacar provecho. Entonces, se inventaron el purgatorio. Y había un otro cura que andaba allí mismo, en Alemania. El apellido de él era Testel. Este hombre andaba con su urna en las calles allí y le decía a la gente que en cuanto cayera el dinero adentro, su ser querido salía del purgatorio. Mentiras, ¿verdad? Bueno, esa es una de las cosas que ya Martín Lutero ya no aguantaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban recaudando dinero para construir la Catedral de San Pedro en Roma. Y uno de los que protestaban en Inglaterra dijo, bueno, si el Vaticano tiene tanto dinero, ¿por qué tiene que sacar el dinero de los pobres para construir que lo puede hacer con los recursos que tanto tiene? Y quiero decirles que hasta hoy el Vaticano es una de las instituciones más ricas del mundo.
están bañados en dinero. Si no, miren la corona del Papa, que es llena de oro, ¿eh? Bueno, pero entonces, a partir de ese evento de Martín Lutero, de protesta, surgieron otros reformadores. Ya anteriormente había otros que habían establecido algunos principios bíblicos y habían sido perseguidos. Había uno de apellido Haas, otro, no recuerdo en este momento, pero esos fueron perseguidos y fueron muertos en la hoguera por lo que la Iglesia Católica llama la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con ciertas cosas y habían declarado que solo la Escritura es la autoridad espiritual para la salvación. Eso lo habían establecido ellos. Entonces, pero como el Vaticano, la Iglesia Católica, hasta hoy, pone a la par de las Escrituras los dogmas del Papa y la tradición. Entonces, para la Iglesia Católica, en aquel tiempo y todavía hoy, la tradición y los dogmas del Papa tienen tanto valor como las Escrituras. Entonces, ¿quiénes se equivocan? Mire, les voy a decir cosas. No es que yo quiera denigrar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene cosas muy buenas. Enseña a la gente moral, respeto a la familia, y todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero la idolatría y las prácticas extrabíblicas, eso es lo que está mal. Y es con lo que nosotros no debemos ser partícipes de ninguna manera. ¿Se me fue el audio, parece? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, a partir de este evento de Martín Lutero, surgieron ya otros reformadores como Juan Calvino y algunos otros que ustedes habrán oído en la historia. Juan Calvino es el fundador de la iglesia metodista, de la denominación metodista, es de la línea de Juan Calvino, y también la bautista, pero pues no es importante la doctrina de un hombre. Al final de cuentas, es la Biblia siempre la que prevalece por encima de cualquier línea doctrinal, de cualquier denominación. Por eso es que nosotros tenemos que ser estrictamente bíblicos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es Cristo, la palabra hecha vida. Bueno, entonces, como se miraban las prácticas erradas de la iglesia, la venta de indulgencias, el purgatorio y muchas otras cosas que no voy a mencionar ahora, pero de ahí se originaron después el grupo de reformadores una declaración de 5 pilares que son los pilares de la fe y de la práctica cristiana. En latín le llamaron las 5 solas. Sola en latín quiere decir solamente, nadie más, nada ni nadie más, solamente. Entonces, estas propuestas declaran lo que la Biblia dice, o sea, no se las inventaron ellos, sino sacaron los principios, los fundamentos bíblicos. Yo le llamo los pilares, los fundamentos de nuestra fe. Estas cinco pilares, son 5 pilares, 5, mire su manita, diga 5. 5 son los principios de fe que ellos descubren. Primero, las 5 solas, se llaman, ¿verdad? Uno. Ponga su manita, uno. Solo la Escritura. Segundo, solo Cristo salva. Tercero, solo la fe. Cuarto, solo la gracia.
Y por último, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Esos 5 pilares, esos 5 fundamentos de la fe cristiana son los que deben mantenerse en la iglesia. De manera que cuando la iglesia acepta otras cosas y las comparte, entonces está fuera de foco. Hoy, yo les explicaba el otro día, los movimientos ecuménicos que la Iglesia Católica generó en los años 60 han sido adoptados por muchas iglesias evangélicas y han quebrantado algunos de estos principios. Mi trabajo como pastor y como maestro bíblico es mantener a los creyentes en los fundamentos de la palabra para que no se desvíen. En eso estamos. Bueno, entonces vamos a analizar estos 5 principios, pero creo que hoy vamos a tener tiempo solo para analizar solo la Escritura. Porque si hablamos solo de Cristo, también nos va a llevar un buen tiempo. Y si hablamos solo de la gracia, también nos va a llevar un buen tiempo. Y por supuesto, si hablamos de la fe, nos va a llevar un buen tiempo. Y si hablamos de que solo a Dios la gloria, olvídese, tenemos mucho que hablar. Entonces, vamos a hablar solo de la Escritura. Mire, en Proverbios 30, versículos 5 y 6, dice: probada es toda palabra de Dios. Él es escudo. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Ahí dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo. La versión que yo tengo dice toda palabra de Dios es el escudo a los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras. No sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios debe mantenerse como fue dada. No se le puede añadir. Y si alguien le añade, va a ser hallado mentiroso. Y si alguien la lleva, la estira para donde quiere, y que quiere que diga lo que no dice, va a ser hallado mentiroso. Mire. Entonces, ¿qué dice la misma Biblia de las Escrituras? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, un texto que ya les he repetido yo muchas veces, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, que toda escritura ha sido inspirada. Otra versión dice ordenada por Dios y es útil para enseñar, útil para amonestar, útil para corregir, útil para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre, genéricamente la mujer también, ¿verdad?, sea perfeccionado en la verdad. Alcance la madurez, digámoslo así, al que alcance la madurez. Porque perfectos nunca vamos a ser, pero estamos en un proceso. ¿Cuántos de ustedes se sienten espiritualmente hoy mejor que ayer? ¿No muchos o sí muchos? Porque la vida del creyente es un proceso de desarrollo, de crecimiento, a fin de que alcancemos la madurez. ¿Sabe por qué muchos cristianos nunca maduran? Porque no quieren dejar de ser niños. Como dice el apóstol Pedro, quieren estar con los rudimentos de la palabra, bebiendo leche. Solo que les digan cosas bonitas en la iglesia y que está bien y que Dios te quiere bendecir, no importa cómo vivas. No, el plan de Dios con su palabra es que esa palabra nos meta en un proceso que nos vaya llevando cada día más y más
a obedecer al Señor en todo. Madurar. Hay mucho creyente inmaduro y por eso es que adopta cosas del mundo, participa de las cosas del mundo, porque no ha madurado en su fe. Pero aquí dice, la palabra de Dios es la escritura que te ayuda, te corrige, primero, te enseña, te corrige, te instruye. ¿Para qué? Para alcanzar un grado de madurez espiritual. Ahora, y si vemos a Jesús orando, tenemos a Jesús orando en el capítulo 17 de Juan, el verso 17. Jesús oró por sus discípulos pidiendo al Padre que los santificara en la verdad. Y luego le dice, tu palabra es verdad. Entonces, ¿de qué verdad estaba hablando Jesús? No estaba hablando de la verdad política, no estaba hablando de la verdad, estaba hablando de la palabra de Dios como verdad. Y Jesús les dijo, tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra. Ahí está Juan 17. Bueno, entonces, la palabra de Dios es infalible, por eso podemos confiar en ella. ¿Quiénes mienten? ¿Quiénes mienten? Cualquiera miente, ¿verdad? Pero ¿dónde se origina la mentira? En Satanás, porque Jesús dijo que él es homicida y que ha sido mentiroso desde el principio y que es el padre de mentira. Bueno, entonces, ¿y quién inspira a la gente a mentir? ¿Y quién no ha mentido alguna vez? Y hay gente que hasta dice mentiras piadosas, le ponen categoría, ¿verdad? O mentiritas blancas, le ponen color. Mentira es mentira y no hay para dónde. Es mentira. Pero Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Y dijo, oiga, lo que dice en Mateo 24, 35, digo, el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué quiere decir pasar? Que van a dejar de ser. El cielo y la tierra van a dejar de ser. Pero mi palabra, digo el Señor, no pasará. Tenemos ahí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener cumplimiento. ¿Usted ha oído pensadores, filósofos, escritores que dicen hoy una cosa y al cabo del tiempo ya no es verdad? Pero la palabra de Dios es verdad desde que fue dada y es hasta la eternidad. Porque pasará esta tierra y dejará de ser, pero su palabra en los cielos está guardada y tendrá cumplimiento siempre, porque es sólida, firme y es la verdad. La palabra escrita de Dios. Bueno, entonces, la Biblia, la palabra de Dios, no nos permite hacer nuestra propia interpretación para manipular textos y hacer que digan lo que nosotros queremos decir. Usted sabe que en nuestro tiempo hay mucho de eso. Ah, sí, muchos predicadores, muchos de tanta proliferación que hay de apóstoles y profetas. Y no digo que no haya auténticos, sí los hay. Pero hay muchos que nadie los ha llamado, sino que solo se nombraron. En medio de tanta cosa, cada quien trae su propio pensamiento y quiere buscar apoyo en la palabra de Dios. Y torcer
Estábamos oyendo un predicador con mi esposa que dice que Jesús no se enojó porque lo persiguieron, que no se enojó porque lo contradijeron, pero se enojó cuando vio que daban una mala ofrenda. ¿Y cómo lo aplica? Cuando sacó a los cambistas del templo porque hacían negocio. Eso es una manipulación de la palabra. Eso no es así. Manipulación. ¿Cuántos hay que manipulan la palabra a su conveniencia para sacar provecho, para manipular a la gente, para tenerlos controlados? No, hermanos, no. La palabra de Dios es pura, probada. Y es la que debemos creer y mantenernos. Por eso es importante. Miren, hermano, a mí me da tristeza que muchas veces en la iglesia hay un analfabetismo bíblico. Y cuando usted oye algo, ¿y dónde lo dice? ¿Y quién lo dice? ¿Y cuándo? Hermanos, tenemos que conocer la palabra. Dedíquele un tiempo. Mire, si mira 2 horas de televisión, quítele 15 minutos y lea la Biblia. Si duerme 9 horas, quítele media hora y lea media hora su Biblia. Lea su Biblia, porque su palabra es verdad. Y va a decir usted, ay, es que no entiendo. Pues si no entiende, pregunte. Para eso estamos los pastores, los maestros, pregunte. Porque sí, es cierto que hay textos de difícil comprensión, pero cuando usted lee todo un pasaje va a encontrarle sentido. Bueno, lea su Biblia. Es importante. Entonces, miren, la Biblia no nos permite poner nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestros intereses por encima de lo que ella dice. Yo les puedo decir a ustedes, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere prosperado. Sí, ¿dónde lo dice? Bueno, voy a un texto y ahí está, que Dios te quiere bendecido, te quiere prosperado. Pero previamente a eso, ¿qué dice? Hay un contexto, hay que ver un contexto. Y será que si obedecieres y cumplieres mi palabra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces sí. Dios quiere bendecirte, sí, pero ¿cómo? ¿Solo porque es bonito? No, hermanos, Dios va a permitir la obediencia. Mire, les decía que no se puede llevar la palabra al antojo de cada quien. El profeta Jeremías advierte a Israel, a Judá. Otro día le explico por qué Israel y Judá. Pregúnteme aparte mejor, no es el momento. Jeremías, en el capítulo 23, los versículos 28 al 32, habla de los que dicen sueños. Mire, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Usted ve la diferencia? Cualquiera puede soñar pesadillas. Comió jamón y le dio pesadilla. Pero su palabra verdadera. Y luego dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Son dos cosas diferentes. Así dice Jehová. Mire, sígale. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y sígale hasta el 31 y 32. Por favor. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Oiga, esto nos debe poner a nosotros en alerta. ¿Por qué? Usted ha oído, dice el Señor. ¿Verdad que muchos profetizan así? Así dice el Señor. ¿Cuál Señor?
el Señor que está hablando, dice, contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, ha dicho. Endulzar la lengua es decirle a la gente las cosas bonitas que quiere oír. Y muchos profetizan a la gente. Yo he visto gente que anda detrás del que profetiza a ver qué le dice, como que si fuera el horóscopo. No, hermano, no. El que anda profetizándole a todos, dice el Señor que te vas a hacer rico, que mañana vas a encontrar al príncipe azul, que mañana... La palabra de Dios es lo que prevalece. Mi palabra, no los profetas que endulzan sus palabras y dicen, así ha dicho Jehová. Miremos todavía el verso 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, ¿qué exalta aquí? La pureza y la verdad de la palabra que Dios ha dicho, que es lo que debe prevalecer encima de todo. Pues mucha gente dice, pues yo soñé. Bueno, si tus sueños concuerdan con lo que Dios quiere y lo que la palabra dice, pues eso estaría bien. Pero no es cuestión de que vamos a andar creyendo sueños porque fulano soñó, porque fulano dijo, porque sutano dijo que fue al infierno, que lo sacaron de allí, que lo metieron allá. Hermano, ¿qué dice la palabra? Es donde nos debemos de quedar. Bueno, entonces, otra cosa que la Biblia no nos permite es ignorar la historia. Porque ahí están los testimonios de la palabra, los testimonios. Miren, el poder, el cuidado de Dios, el amor y su gracia, ¿dónde están narrados? En la palabra escrita. Entonces, no es que nosotros nos vamos a inventar y a decir algo, es lo que la palabra de Dios dice. Así que no nos permite ignorar la historia. ¿Por qué? Porque la Biblia es una historia de la intervención de Dios en la humanidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando nosotros vemos, por decir algo, Génesis, ¿qué cosas pasaron en Génesis? Dios llamó a Abraham. Eso es historia, pero es realidad. No es cuento, no es una historieta, es historia de la intervención de Dios en la vida de un hombre. Si vemos el diluvio, eso es historia también, pero es un juicio de Dios. Están ahí los hechos. Pero si vamos al Éxodo, vamos a encontrar que Dios liberó a Israel, su pueblo, con mano poderosa, que mandó 10 plagas sobre Egipto, que salió el pueblo huyendo de Egipto, que les abrió el mar rojo, que les dio maná, que les dio agua de la roca, que los metió en la tierra prometida. Es la historia. Y si vamos a los profetas, vamos a encontrar hechos históricos que no debemos ignorar. ¿Por qué? Porque están registrados los hechos poderosos de Dios. Por eso dice el Salmo 145, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán de tu justicia. Entonces, la verdad, una vez más, ¿verdad? Entonces, hermanos, la Biblia no nos permite olvidar la historia. Israel olvidó su historia cuando estuvieron en la tierra de Canaán y se establecieron y se hicieron ricos, famosos y todo, poderosos. Se olvidaron de la palabra de Dios y de los hechos poderosos de Dios. Pero nosotros hoy tenemos los hechos registrados. ¿Qué es histórico para nosotros?
Es histórico que Jesús vino al mundo, que fue a la cruz, que murió por nosotros. Está registrado en la historia, pero está comprobado. Y ese fundamento es lo que nos da a nosotros la vida abundante que el Señor nos ha prometido. ¿Por qué somos salvos? Por su sacrificio en la cruz. ¿Por qué somos perdonados? Por su gracia. ¿Por qué vamos adelante? Porque creemos. ¿Por qué esperamos su retorno? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, hermanos, es importante entender que la Biblia no nos permite ignorar los hechos comprobados de la palabra de Dios. Tenemos que tener ese fundamento. No son historias. Usted ve en la historia universal, usted va a encontrar las mitologías griegas. Usted va a encontrar ahí no me acuerdo el nombre ahorita, que escribió la Ilíada y la Odisea, y que la Sirena, y que mentiras, todo es mentira. Lo que es verdad es la palabra escrita de Dios. Eso es lo que debemos creer. Entonces, mire, y los maestros de la Biblia, no debemos juzgar las escrituras, porque las escrituras son las que nos juzgan a nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿A dónde vas a saber cómo está? Pues la Biblia te lo dice. Este texto yo lo voy a juzgar porque no me cuadra lo que dice, o dudo lo que dice. No somos llamados nosotros a juzgar las escrituras. Ellas son las que nos juzgan a nosotros. Eso es importante también entenderlo. Mire, cuando Israel, el tiempo en que ellos andaban en crisis, buscando quién les diera una palabra, el profeta Isaías se levanta. Isaías 8:20, nos ayudan allí. Ellos buscaban consultar a los muertos, ¿sí? Como que está de moda eso todavía. Consultar a los muertos y a los brujos y a los adivinos. Pero el profeta Isaías, Dios le dio una palabra y le dice: a la ley y al testimonio. Si no hacen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El que busca a los brujos, el que busca a los psíquicos, el que consulta a los muertos, el que va a que le lean las manos. ¿Por qué lo hace? Porque no confía en lo que Dios dice y cree que hay algo más. ¿De dónde va a ser la fuente del que te lee la mano? ¿De dónde va a ser la fuente del que consulta a los muertos? Va a ser satánico, va a ser diabólico, y el diablo nunca va a tener nada bueno para ti. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, es penetrante, que convierte el alma y toca la mente y el corazón. Esa es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la Escritura es la única fuente segura de verdad. Ninguna experiencia personal o revelación tendrá valor si contradice lo que la Escritura dice. El salmista, uno de los salmistas, creo que lo tengo, debe estar, bueno, está aquí en la Biblia, el Salmo 119. A ver, ¿me ayudan ahí? 119, 60. Mira lo que dice. La suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Me apresuré y algo está mal ahí. 119, 160, no 60. 119, 160. Él dice, la suma de tus palabras es verdad,
y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Cuál es la verdad? La suma de tus palabras. De modo que si ustedes suman desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es toda verdad. Verdad. Es la verdad que nosotros tenemos, es la verdad en la que tenemos que mantenernos. Por eso, cuando Martín Lutero puso sus 95 propuestas o tesis, una de ellas es solo la Escritura. ¿Por qué? Porque había dogmas papales, porque había bulas, porque había tradiciones. La tradición no tiene valor bíblico. La palabra de los hombres no tiene valor bíblico. Es la Escritura la que tiene el valor. Entonces, hermanos, la Escritura, entonces concluyamos, es la única fuente segura de verdad. Por eso Jesús dijo, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, la palabra tuya es verdad. Y el salmista decía, mi deleite es meditar tu palabra. Y el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, antes en la ley de Jehová. La ley es la Escritura, no necesariamente la ley de Moisés, se refiere a toda la Escritura. Está su delicia y en ella medita. ¿A qué horas? ¿A qué horas? De día y de noche. ¿Qué le va a pasar? Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Quieres ser arbusto que se seca con el viento? ¿O quieres ser árbol plantado junto a arroyos de agua? Que da fruto en su tiempo y no bota las hojas. Mire, ahorita viene ya el fall, el otoño diríamos en español. Y las hojas ya se empiezan a poner amarillas y los árboles se van a quedar pelones. Pero Dios dice que del hombre que medita en su palabra y que la sostiene y que la cree y que vive por ella, no se le van a caer las hojas, va a estar vigoroso y fuerte. Dice en otra parte, plantados en los atrios de Jehová, florecerán y estarán vigorosos y verdes para declarar que Jehová nuestro Dios es bueno. Así es, hermanos, que bueno, hoy puedo decirles a aquellos que no le han dado valor a las Escrituras, que son incrédulos y que ni siquiera han oído el plan de Dios. Digámoslo así, la gente del mundo que no se ha entregado al Señor. Hay un camino, hay un cambio. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Su palabra es verdad. Su palabra está guardada en los cielos. Y lo que Dios dice es cierto. Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos saben ese salmo? Apréndalo, es tan sencillito y tan fácil, ¿verdad? Tan fácil. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otras versiones dicen luz. Entonces, hermanos, ¿qué les puedo decir? A los que conocemos las Escrituras, sígalas conociendo. Investigue más, lea más, crea más, afirme más. Porque el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. No dijo, oigan fábulas, no dijo entreténganse, no dijo cuenten historias, no dijo, escudriñen las Escrituras. Mi exhortación hoy, hermanos, es escudriñen las Escrituras. Y como le dije, si mira 2 horas de televisión, quítele 15 minutos y lea su Biblia. Si duerme 9 horas, quítele media hora, duerma 8:30.
Lea su palabra. Hermanos, es que de veras es delicioso levantarse uno, meditar en la palabra, y cuando usted está con la palabra de Dios en el corazón, aquí le rebota, aquí le rebota. Hoy amanecí yo con un pensamiento. Tengo un amigo que me ama. Ninguno hay como él. Es perfecto. Es amoroso todo el tiempo. Está conmigo en mis luchas. ¿Dónde está eso? En la palabra de Dios. Les dejo esto, hermanos. Medite la palabra de Dios. Entonces, para aquellos que hemos creído y podemos oír y podemos leer, enmarque su vida dentro de la palabra de Dios. Ese es uno de los pilares de la reforma. Solo la escritura. Solo la escritura. Con el favor de Dios, el otro domingo tenemos solo Cristo salva. Conozcamos la persona de Jesucristo. Hoy, nuestros hermanos, amigos en las redes sociales, aquellos que no se han entregado al Señor, conozca la verdad. La verdad no es lo que la televisión dice. La verdad no es lo que los políticos dicen, porque usted sabe que mienten, dicen una cosa cuando son candidatos y otra cuando son gobernantes. Hay farsa, hay mentira en todo el mundo. Pero Cristo Jesús es la verdad y su palabra es verdad. Hoy les invito a entregar su vida a la verdad que se llama Jesús. Y nosotros, los que estamos aquí, los que hemos creído, afirmemos nuestra vida sobre la palabra para conducirnos y ser dirigidos cada día, no por lo que el mundo dice, no por lo que los políticos dicen, no ponga su confianza en los políticos, todos son mentirosos y todos van a mentir. Ponga su confianza en aquel que está presente en su vida todos los días. Vamos a estar de pie.